Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a comenzar sobre otra cápsula sobre los operadores de conjunto, o también conocido como operadores set. La mayoría de las descripciones o opciones que pueden llegar a salir de qué es un conjunto, ustedes la han visto en base al diagrama de Venn y lo han trabajado en matemáticas y lo vamos a trabajar un poquito en conjunto cómo funciona esto. No solamente existen las uniones de tablas como los union que utilizan el diagrama de Venn para poder trabajarlo, sino que también existen otros conceptos como el operador set. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a escribir las características de estos operadores set. Vamos a ver cómo usar los operadores set para combinar múltiples consultas en una sola. Vamos a ver cómo controlar las sentencias o que las sentencias tengan el mismo número de columnas y cómo controlar el orden de las filas obtenidas en base a las consultas con operadores set. Principalmente, ¿qué son los operadores set? Si lo vamos viendo, dice los operadores set o de conjuntos combinan un resultado de dos o más consultas, o sea, dos o más sentencias select o queries en un solo resultado. Todos los operadores set o de conjunto tienen igual precedencia, se evalúan de izquierda a derecha. Las expresiones y o columnas en todas las sentencias select deben coincidir en números, o sea, deben ser la misma cantidad de columnas en un lado y en el otro. El tipo de datos de las columnas de las consultas deben coincidir con las columnas de la primera sentencia. Volvemos a lo mismo. Los tipos de datos, en este caso, no solamente las cantidades de columnas, sino que también tienen que coincidir los tipos de datos en cada columna versus la primera consulta, la segunda consulta. Se pueden hacer uso de las paréntesis para especificar un orden explícito de la evaluación. Y la cláusula order by solo puede aparecer al final de la sentencia una vez que ya se genere el concepto de conjuntos en base a lo que ustedes han visto en el diagrama de Venn. Si hablamos un poquito cómo funcionan los operadores set, tenemos por un lado, si lo queremos analizar, y vamos a utilizar un poquito acá el puntero. Perfecto. Tenemos por un lado los union, tenemos los union all, tenemos los intersect y tenemos los minus. Y vamos a ver cómo una sentencia que puede ser la A versus una sentencia que puede ser la B puede generar el concepto de unión de tablas o unión de datos. Pero siempre hay que entender y tener en cuenta que debemos principalmente generar un concepto, que los datos sean iguales en ambas tablas, que las columnas y los tipos de datos sean iguales. Veamos el primer ejercicio. Lo primero que vamos a ver va a ser el operador union. Dice, retorna las filas de ambas consultas después de eliminar las filas duplicadas. Es decir, toma la A, toma la B y toma la columna A o la consulta A y la consulta B y empieza a generar datos. Si existen valores iguales en ambas tablas, lo que hace es eliminar las duplicaciones. Es decir, si en la tabla A existe un valor que puede ser hola y en la tabla B también existe hola, los toma y dice, ok, son la misma, dejamos una de las dos que existen, ¿para qué lo vamos a duplicar si lo estamos uniendo? Veamos cómo funciona. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser un pequeño select donde vamos a crear tablas. Crearemos tablas, create table, y vamos a crear una ayuda que va a ser en base al salario que sea mayor a 12.000. Y digo, ¿sabes qué? Esta va a ser una sentencia select que va a traer el employee ID, el first name, el last name, el salary y el department ID. Todo esto proveniente de la tabla employees, donde lo único que vamos a decir es que el salario sea mayor a 12.000. Se pueden hacer en base a dos sentencias o también lo podemos hacer
en base a alguna tabla que estamos creando. Yo quiero duplicar acá el concepto de la tabla employees para que no nos genere problema y así podemos jugar con los datos sin ninguna dificultad. Y así no tenga ningún problema al momento de generar unión de tablas. Entonces, si vemos acá, ¿qué me trae? Aquellos sueldos que sean mayores a 12.000 son 8, desde el 100 hasta el 205. 100, 101, 102, 108, 145, 146, 201 y 205. Yo lo voy a crear y lo voy a guardar. Entonces, si quiero revisar la tabla, recuerden, se puede hacer en una tabla o pueden hacer una sentencia select. Yo estoy creando una tabla solamente para poder traer los datos de manera más sencilla y así no tener tanta dificultad de valores. Y así jugar simplemente con la tabla y no tener que andar jugando con la tabla employee siempre. Bien. También vamos a crear otra tabla. También en base a los employees. Pero del depto solamente que sea el 90. Según la tabla department, queremos saber cuál es el departamento que sea el 90. El 90 son los ejecutivos. Entonces, vamos a traer lo mismo. El employee ID, todos los datos, los mismos datos, pero el filtro va a ser distinto. Donde nosotros le vamos a decir, donde el único que me interesa traer son aquellos departamentos que sean igual al 90. Bien, en este caso son 3. Muy bien, seguimos y probamos, pero antes de ocupar la sentencia, vamos a crear la tabla, create table, y vamos a decir lo siguiente. Entonces, en este caso, vamos a tomar la tabla y le vamos a poner empleados que tienen el departamento 90 y lo vamos a guardar de esta forma. Perfecto, tenemos creada la tabla. Vamos a analizar cómo funciona y vamos a decir lo siguiente. Select asterisco from a la tabla departamento 90 y aquí vamos a ver los datos que ya acabamos de agregar. O sea, estamos revisando la tabla. Seguimos. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior, un select asterisco from, pero ahora vamos a crear otra tabla más. O sea, ya llevamos 2 tablas y ahora vamos a crear una tabla en base al depto 100. Yo digo select lo mismo, where, donde el departamento ID o el department ID sea igual a 100. Si yo genero esto, ya tenemos los valores asociados del 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 113, perdón. Y lo vamos a guardar dentro de la tabla llamada emp-table o depto, en realidad 100. Este nombre, a jugar. Y la creamos. Probamos si en realidad o revisamos y verificamos si está correctamente o no la tabla. Y nos vamos a dar cuenta en este punto que tenemos la tabla 100. Si la ejecutamos, vamos a tener el dato correspondiente. Bien, entonces ya tenemos las 3 tablas creadas y lo que queremos hacer y aplicar es un concepto de unión. Yo quiero unir 2 tablas, pero quiero saber los datos que sean iguales entre 2, dejando afuera aquellos datos que se puedan llegar a repetir. Y lo vamos a revisar uno por uno. Veamos. Yo voy a hacer un select y voy a seleccionar solamente el employee ID proveniente de la tabla, en este caso, empleados, donde el salario sea 12.000. Solamente el employee ID. Y lo vamos a unir con el first name, que es otra columna que teníamos. Y vamos a traer estas 2 columnas para verlo. Y si nos damos cuenta, tenemos a el 100 que es Steven, 101 que es Nena, 102 que es Lex, 108 que es Nancy, 145 que es John, 146 que es Karen
201 que es Michael y 205 que es Chile o Shaley o Shay. No sé cómo se pronunciará ese nombre. Pero si yo vuelvo a preguntar por lo mismo datos, recuerden que tengo que traer los mismos datos, la misma cantidad de números y de columnas. Y yo pregunto ahora lo mismo, pero por la tabla llamada EMP del 100, me voy a dar cuenta que van a salir muchos más datos. De aquí me interesa traer solamente el employees y me interesa traer el first name, que son los dos datos que me interesan de esta tabla llamada 90 o 100, departamento 100. Y si miramos cuáles son los tipos de empleados que existen acá, tenemos al 108 que es el Nancy, 109 que es Daniel, 110 que es John, 111 que es Ismael, 112 que es José, Manuel, y 113 que es Luis. Si analizamos el primero y el segundo, podremos darnos cuenta que el único dato que se repite entre los dos, volvemos a revisar, el único dato que se repite entre los dos es el 108. Por ende, si nosotros hacemos un union, debería tomar los datos que están acá, o sea, los 8 de acá, más los 6. O sea, nos deberían dar 13 datos aproximadamente. Y no los valores que aparecen acá. ¿Ok? Tenemos acá. Y los vamos a empezar a unir. Y veamos. Si yo le digo union, acá, lo primero que verifica la sentencia es que sean la misma cantidad de columnas. ¿Son la misma cantidad de columnas en la primera sentencia? Veamos. Primera sentencia, sí. Segunda sentencia, también son 2. Lo segundo que verifica es que sea el mismo tipo de datos. Si yo le hubiera puesto en vez de first name, le hubiera puesto salary, lo más probable es que al momento de ejecutarlo me dé un error y me dice que el tipo de dato no es el mismo. Y eso es una expresión porque una de las primeras características que me pide para poder hacer el union es que tienen que coincidir el tipo de datos de las columnas. Entonces, ya los coincidimos, ambos son employee ID, ambos traen tipo código o tipo number y ambos traen tipo varchar. Y si los unimos, ya trae los datos. Y en vez de 14 datos, al unirlo me está trayendo 13. ¿Por qué me trae 13? Porque deja fuera aquel que se repite que es Nancy. Volvemos a revisar. Nancy tenemos acá. Y también tenemos el de abajo a Nancy. Lo único que hice fue unir ambas tablas, ambas sentencias, o ambas tablas en realidad, en una sola sentencia select. Y al unirlo, me lo trae con el valor que corresponde. Solamente dejando fuera aquel que no me interesa. Si yo lo quiero ordenar, vamos a adelantar un poquito, para poder ordenar el cuento, tenemos que dejarlo simplemente en un conjunto, es decir, en paréntesis, y podemos aplicarle al final un order by por la columna que nosotros queremos aplicar. Por ejemplo, le digo que quiero ordenarlo por el first name. En forma ascendente. Y ahí lo ordeno. Pero, si es que no, le puedo decir que lo ordene por el número de columna. Y también lo ordeno. Ahora en forma descendente. ¿Bien? Espero que se haya entendido, espero que hayan trabajado muy bien y ya entendemos cómo funciona el primero por lo menos, que es el concepto de, o el más fácil de todos, que es el union. El union los une y deja fuera aquel valor que no es igual. Y vamos a tomar la misma sentencia y vamos a cambiar un solo concepto de acá. Una de las gracias que tiene el union es que también existe el union all, que es el segundo punto que vamos a revisar. El union all hace lo mismo que el union. A diferencia que el union deja fuera aquellos que sean o que estén repetidos, pero el union all deja a todos los valores, incluyendo aquellas filas que son duplicadas. Por ejemplo, si yo acá en vez de union le pongo union all, al ejecutarlo también me trae otra vez el 108. Bien, no solamente me trae aquellos valores que corresponden, que son los 13, sino que también me trae aquel valor que dejó fuera que pensó que era distinto. Perfecto. Pero ojo, él revisa, si estamos analizando el union, él revisa columna por columna y dice, oye, este valor es igual, tiene la misma cantidad de datos, tiene los mismos datos y tiene lo mismo en uno y en otro. Si estuviese o si fuese distinto en una de las dos tablas, obviamente va a dejar afuera a esos conceptos. ¿Bien?
Perfecto. Siguiente. Después del union all viene otro más que se llama intersect. ¿Qué es lo que hace el intersect? Y aquí viene una de las cosas más sencillas. El intersect lo que hace es tomar los datos y retornar o retorna todas las filas que se repiten en ambas consultas. O sea, aquellos datos que se repiten en la A, aquellos datos que se repiten en la B, y cuando se repiten los dos, trae la coincidencia en los dos. Si en union dejamos afuera aquellas que se repiten, podríamos hacer lo mismo, pero en este caso con el intersect, y vamos a ver qué nos aparece. Si cambiamos el union por el intersect, según esto dice que me va a mostrar solamente aquellos valores que se repiten. Y en vez de poner acá union, le podría decir intersect, y lo que hace es mostrarme aquí el valor que se repite en ambas filas, que tanto existe en la tabla A, que en este caso es este select, que es el 108, como también existe en el B. En el B, que también es el 108. Veamos si es así. Recuerden que el union me muestra, o el union all me mostraba todo, entonces aquí me muestra aquellos valores que se repiten en ambas tablas, que es Nancy. Si yo lo ejecuto, solamente me va a mostrar Nancy porque es obviamente aquel valor que es o que está duplicado en ambas tablas, que existe acá y que existe acá, y muestra aquellos que sean iguales en ambas. Bien, sigamos. Otro de los operadores es el minus. ¿Qué es lo que hace el minus? Permite obtener todas las filas que se repiten en todas las consultas, pero solamente en el lado que está en la primera tabla. ¿Cómo es eso? Veamos. Aquí vamos a tomar los mismos datos, vamos a dejar en conjunto para que no se nos olvide, pero primero vamos a hacer, aquí le vamos a poner minus. Tenemos los datos y vamos a tomar el ejemplo de los empleados que son del salario 12.000 en esta tabla, y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los empleados de la tabla del depto 90. Si miramos en ambas tablas, tenemos por un lado aquellos que son el 100, 101, 102, 108, 145, 146, 201, 205. Y en la otra tabla tenemos el 100, el 101 y el 102. Si nosotros ejecutamos aquí un concepto llamado minus, y lo ejecutamos y lo lanzamos, lo único que me va a devolver van a ser aquellos valores que existan solamente en la tabla A y que no se repitan en la tabla B. Es decir, si nos fijamos, en la tabla A existe el 100, 101, 102, 108, 145, 146, 201, 205. Pero en la tabla B existe el 100, el 101 y el 102. Si nosotros hacemos un minus, lo que hace es dejar afuera el 100, el 101 y el 102, mostrando todo el resto de valores que existen. El 108, 145, 146, 201 y 205. Es decir, toma todos los datos de la tabla A, todos los datos de la tabla B, los compara entre sí y dice, oye, en la tabla A y en la tabla B hay datos iguales. Solamente me interesa tomar aquellos valores que no sean iguales, pero solamente de la tabla A. ¿Por qué? Porque si yo hago un update, o por ejemplo, si yo agregara, o si yo agrego acá una nueva columna, voy a ir al 90, perfecto, y voy a agregar un nuevo dato, y digo, ¿sabes qué? Este es el 666, le vamos a poner Esteban, mejor así, Esteban. Le ponemos Esteban
y de apellido Dido, le digo que el salario va a ser 28.000 dólares y que el departamento va a ser el departamento 40 o el departamento 90, ya que está en el 90. Y lo ejecuto, lo va a insertar en forma correcta, lo reviso para ver si realmente lo inserto en forma correcta y digo que voy a revisar solamente esto. Reviso acá y tengo a Esteban acá con nosotros. Tenemos arriba a Nena, Nancy. Y si nos damos cuenta, no solamente existe el 101, el 100, 101, 102, sino que también existe el 666 abajo. Pero el 666 no existe en la tabla A. Por ende, al hacer un minus, solamente me va a mostrar los datos que se repiten, y que no se repiten, perdón, pero en la tabla A, no en la tabla B, así como en el diagrama de Venn. ¿Bien? Dejando afuera aquel valor que no se repite de la tabla B porque no os interesa o no importa. ¿Bien? Espero que esto les sirva, espero que esto les haya ayudado. Y recuerden que no solamente se puede generar un minus, sino que yo a raíz de esto, yo puedo decir, ¿sabéis qué? Quiero saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Lo junto acá y podría preguntar en otro conjunto, quizás ahora por un intersect. Y en base a este intersect, que está acá, yo puedo decir, ¿sabéis qué? El resultado de A, está aquí, perdón, va a dar un error. Yo digo, ¿sabéis qué? El resultado de acá, que es esto, que es Nancy, quiero que lo midas con el de acá, que el resultado de acá es esto, y le hagas un union of. O sea, uní el primero, o la primera que tenía un minus, el segundo que tenía un intersect con un union all al final, y me entrega finalmente el concepto. Y además le puedo decir, ¿sabéis qué? Quiero ordenarlo por la segunda columna en forma ascendente, y lo voy a ordenar. ¿Ven? Entonces, no es solamente un conjunto, sino que también puede ser una serie de conjuntos y podemos unir más de uno. Ya chicos, con esto se da por terminado todo lo que nosotros hemos visto. Espero que les sirvan y sigan el siguiente video, que es lo que vamos a hablar sobre operadores de DML o utilización del concepto de DML en base a una base de datos. Es la materia más simple, necesito que la vean, necesito que analicen, necesito que jueguen con los datos, que hagan las guías, que si necesitan más material me pueden preguntar. Siempre estoy dispuesto a resolver cada una de sus dudas. Así que recuerden, estudien, trabajen para que sean los mejores. Un abrazo gigante a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.